Isabel Colín y les voy a dar un acercamiento a lo que es Microsoft Access. Es un potente sistema de administración de bases de datos relacionales, el cual permite la gestión de cualquier tipo de información. Este programa permite diseñar las estructuras para el almacenamiento de la información y los medios para su introducción y explotación. Una base de datos es un conjunto de información relacionada con un asunto, tema o actividades específicas. De esta manera se pueden utilizar bases de datos para gestionar y organizar cosas tan sencillas como el mantener un registro de una colección de objetos, como pueden ser discos de música, hasta llevar toda la gestión de una gran empresa u organización. Algunas de las ventajas de usar un sistema de base de datos son: se evita la redundancia y la inconsistencia de datos. Se determinan ciertos requisitos para la adición y eliminación de datos. Es posible aplicar restricciones de seguridad para el acceso a los datos. Se mantiene la integridad entre los datos. La información se puede definir como un conjunto de datos con cierta importancia, la cual debe ser apoyada por el sistema de base de datos. Por lo tanto, un sistema de base de datos optimiza el manejo de la información. Una base de datos relacional se refiere a una manera de organizar la información que contiene la base de datos. En los sistemas relacionales, la información se representa mediante tablas, debido a este carácter relacional. Access es un sistema de gestión de base de datos relacional. Una tabla es una estructura de datos que contiene información común. Por ejemplo, una tabla llamada Hacienda podría estar constituida por campos tales como nombre del animal, raza, fecha de nacimiento, etc. Por otra parte, una tabla llamada cabaña podría constituirse por campos tales como nombre del animal, exposición, fecha de la exposición, puesto obtenido, etc. Las tablas pueden, a su vez, estar relacionadas entre sí, lo cual genera una visión completa del sistema. Otras tareas que se pueden realizar con las tablas son las siguientes: agregar y actualizar los datos en las tablas mediante formularios en línea, buscar y recuperar solamente los datos que se necesiten mediante consultas, analizar o imprimir los datos con el esquema deseado mediante informes. Operación Microsoft Access, página 12, guía del usuario, centro de capacitación en informática. Elementos de una base de datos de Access. Una base de datos de Access se compone fundamentalmente de una colección de los siguientes objetos: tablas, consultas, formularios, informes, marcos y módulos. La parte principal de las bases de datos son las tablas, las que contienen los datos que se utilizan para generar las consultas. A su vez de las consultas o tablas se crean los formularios y los informes. En cuanto a los marcos y módulos, sirven de apoyo para realizar funciones más especializadas. Buenas tardes, mi nombre es Itlali Lisbeth Arteaga Isidro. Yo les voy a dar los primeros pasos para abrir Access. Lo primero que debes hacer para iniciar la aplicación Access 2010 es ir al botón de inicio, después buscar la opción de todos los programas, todo lo del botón de inicio de programas, después buscar la carpeta de programas de Microsoft Access y dar clic para abrir Microsoft Access 2010. Una vez realizado lo anterior, se iniciará automáticamente la aplicación de Access 2010 y aparecerá la ventana principal, en la cual tendremos que elegir la plantilla a utilizar para empezar a crear nuestra base de datos. Para ello debemos hacer lo siguiente. El primer paso es seleccionar la opción Nuevo que se encuentra en el panel izquierdo. El segundo paso nos muestran varias plantillas. Para esta práctica usaremos la base de datos en blanco. Después, en el panel derecho hay una etiqueta que dice el nombre del archivo y abajo del cuadro del texto en el que deben por el nombre de la base de datos. Por ejemplo, en este caso pondremos escuela. Por último, presionar el botón crear. Después, una vez presionado el botón crear, se mostrará la interfaz del programa Access 2010.
donde podrá trabajar y realizar todas las tareas necesarias para crear una base de datos. Lo primero es la barra de título. Se muestra el nombre de la base de datos y nombre del programa en uso. El segundo es la barra de acceso rápido. En esta barra contiene los comandos más habituales, ya que facilitan el acceso más rápido a alguna aplicación, como imprimir, guardar, rehacer, etc. Siempre estará visible. En el número 3 tenemos la barra de pestañas, que da acceso a todas las herramientas con las que Access cuenta, ya sean ordenadas y clasificadas según su función. El otro sería los botones de comando. Estos botones realizan la tarea más común de minimizar, maximizar o restaurar y cerrar de una ventana en ejecución. El número 5 sería la barra de estado. Esta barra muestra el estado actual del documento, así como algunas actividades realizadas sobre el área de trabajo, formulario o algunos consejos según donde esté trabajando. El 6 es la sección de barra de pestañas. Estas secciones contienen todas las herramientas según su función y la pestaña que está activa. El 7 es el panel objetos existentes. En el panel se muestran todas las tablas creadas, formularios, consultas, informes y demás. En el 8 podemos ver el área de trabajo. En esta parte es donde se insertan los datos o registros de las entidades que forman la información en una tabla. También se mostrarán los formularios al ser abiertos, incluso se mostrarán los informes o consultas creadas. También por otra parte tenemos, una vez descrito las partes del interfaz de Access, ahora crearemos nuestra primera tabla. Primero debemos ir al icono Ver, después seleccionar vista de diseño. Una vez presionado el botón vista de diseño, aparecerá un cuadro de diálogo en el cual te pedirá el nombre de la tabla. Soy Leonardo Flores Álvarez y les voy a explicar cómo crear una base de datos en Access en blanco. Ya que hayamos creado el diseño de una base de datos en Access, deberemos irnos a la pestaña Archivo y la opción Nuevo. Para hacerlo debemos comenzar con la opción Base de datos en blanco. De ahí nos iremos a la opción Nombre del archivo y le pondremos el nombre. Y le daremos Crear. Una vez creada la base de datos, podrás encontrar el archivo en la ruta especificada. Por último, debo mencionar que Access insertará una tabla vacía llamada tabla 1, a partir de la cual podemos iniciar con la creación de nuestro diseño. Una vez creada la tabla, damos clic derecho y le damos la opción Vista Diseño. Colocamos el nombre. El primer campo contendrá el ID de alumno. Verificamos que el nombre del encabezado tenga el mismo nombre en el lado izquierdo de la pantalla. Una vez seleccionado el tipo de datos para nuestro campo, Access nos permitirá capturar el nombre del campo del encabezado. Para los campos de texto podrás modificar la longitud de esta misma manera que lo hicimos en el campo primario, es decir, al seleccionar el campo podrás observar el cuadro de texto. Tamaño del campo. Le damos caracteres 5 y le damos intro. Dentro del grupo propiedades en la ficha campos. De esta manera hemos determinado de crear la estructura, nuestra primer tabla de Access.
pero aún hace falta el paso final. Nunca olvides presionar el botón guardar en la barra de acceso rápido, de manera que se guarden los cambios. Access mostrará un cuadro de diálogo para salvar nuestra tabla. En ese momento que tenemos la oportunidad para dar un nombre descriptivo a la tabla, de manera que siempre sepamos el tipo de información. En el segundo campo pondremos la curva del alumno. En el tercer campo, escuela de procedencia. En el cuarto campo, edad. Secamos la opción tipo de datos que esté en texto. Nos vamos a tamaño de campo, donde le daremos caracteres 5. Verificamos que todos tengan lo mismo. Nos fijamos en el encabezado donde dice alumnos, apretamos el botón derecho y le damos en la opción guardar, para que los cambios efectuados se puedan guardar en la tabla del lado izquierdo. Y así es como se crea una tabla en base de datos. Mi nombre es Mónica Vázquez y yo les voy a explicar cómo establecer relaciones en una tabla en Access. Para empezar vamos a ponerle donde dice herramientas de base de datos y ahí mismo le daremos clic en donde dice relaciones. Nos va a aparecer una tabla donde dice mostrar tabla, que tiene tablas, consultas y ambas. Le dejaremos donde dice tablas y ahí nos aparecerán el nombre de las tablas que ya habíamos hecho antes, que es profesores, materias y alumnos. Vamos a darle clic izquierdo y seleccionaremos todas y le daremos en agregar. Después cerramos esa tabla. Como alcanzamos a ver aquí, ya todas las tablas se pusieron aquí. Ahora lo que vamos a hacer es relacionarlos. Para poderlas relacionar, todas las tablas que ya hayamos hecho, las vamos a guardar y a cerrar. Las guardamos y las cerramos. Porque si no, no se pueden relacionar las tablas correctamente. Después vamos a seleccionar las claves principales con las claves secundarias, que es, por ejemplo, en la tabla alumnos, la clave principal es el ID de alumnos, en materias ID materia y en profesores ID profesores. Entonces de la la tabla materias vamos a deslizar el ID materias a ID materia de la tabla de alumnos. Daremos clic, ya que nos haya aparecido la tabla de un recuadro de modificar relaciones, le daremos clic en exigir integridad referencial, actualizar en cascada los campos relacionados, eliminar en cascada los registros relacionados. ¿Esto para qué es? Por si hay algún cambio, una actualización o eliminamos algún dato de la tabla, esto se borre o se actualice en todo. Y le daremos crear. Ya alcanzamos a ver, también es para que veamos el tipo de relación que existe. Por ejemplo, este es de varios a uno. Siguiente igual vamos a relacionar en la tabla profesores, el ID profesores, a
la tabla de maestros que dice ID maestros. Es muy necesario que se deslice exactamente a donde está el otro. Daremos igual clic en los tres de exigir integridad referencial, actualizar y eliminar. Vemos que el tipo de relación es uno a varios, crear. Como nos damos cuenta, aquí nos apareció un recuadro que dice la relación debe de ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Le daremos a aceptar. Esto sucede porque en las tablas que lo hicimos no se puso exactamente igual, sino que por ejemplo aquí lo tenemos en texto, el ID de profesor, y aquí el ID de profesor lo tenemos en número, por eso es que nos rechaza la relación. Le ponemos en número y acá lo tenemos en entero largo, y de la misma manera entero largo. Entonces ahora sí podemos guardar y cerrar. Guardamos y cerramos. Ahora sí lo deslizamos de tabla a tabla y seleccionamos los tres. Vamos a crear y como ya pudimos ver, se pudo hacer la relación. Esta sería una relación. Así es como se hacen las relaciones en una base de datos en Access. Hola, buenas tardes, soy María Elixir Contreras Rivera y les voy a mostrar cómo se creó un formulario de Access. Crear un formulario en blanco. Para crear un formulario sin controles ni elementos con formato previo, te vas a la pestaña Crear, haces clic en formulario en blanco. Access abre un formulario en blanco en la vista presentación y muestra el panel de lista de campos. En esta lista de campos panel, haga clic en el signo más situado junto a la tabla o las tablas que contienen los campos que quiera ver el formulario. Para agregar un campo al formulario, haga doble clic en él o arrástralo hasta el formulario. El orden de las tablas en el panel de lista de campos puede cambiar según qué parte del formulario esté seleccionada en ese momento. Si no puede agregar un campo al formulario, pruebe a seleccionar otra parte distinta e intente agregar el campo nuevo. ¿Ya? Unos tips o unas recomendaciones podrían ser: usa las herramientas del grupo controles en la pestaña herramientas de presentación de formulario. Para incluir en el formulario un logotipo, un título, números de página o la fecha y la hora. Si desea agregar una mayor variedad de controles al formulario, haga clic en diseño y use las herramientas del grupo controles. Qué bueno que me di cuenta antes de que... Sí. Salte de silla, dale guarda. Ahora crearemos un formulario a partir de una tabla o consulta existente. Para crear un formulario a partir de una tabla consulta de la base de datos, en el panel de navegación haga clic en la tabla o consulta que contengan los datos del formulario y en la pestaña Crear. Hace clic en formulario. Se va al botón.
¿Vas a colores? Te vas a colores, puedes agregar cualquier color de los que se encuentran. Pongamos cartoné. El diseño, los temas, puedes escoger alguno. ¿Quieres abrir? Eso es todo. ¿Quieres abrir? Soy Guadalupe Lizeth García Zúñiga y les voy a hablar del tema botón agregar y diseño. Una vez ya estando en el formulario, vamos a darle clic derecho en el formulario alumno y pondremos vista diseño. Ahora vamos a acomodar la pantalla para que quede centrada. Ahora vamos a poner botones en herramienta de diseño de formulario. En el botón de diseño daremos clic. En el botón después selecciona en donde queremos que esté y aparecerá un recuadro llamado asistente para botones de comando. En la fila categoría irá navegación de registro. Y en la fila de acciones irá a la fila, le daremos clic al primer registro y repetiremos el proceso. Repetiremos el proceso. Pero ahora en la fila de acción selecciona más, ir al registro siguiente. Después repetiremos lo mismo y en la fila acción seleccionamos ir al registro siguiente. Y por último, en la fila acción seleccionamos ir al último registro y así se le colocan los botones en Access. Lo que estamos haciendo aquí es abrir un botón que vaya directamente cuando queramos hacer un nuevo registro, el cual lo veremos en herramientas de diseño de formulario. Le damos clic en botón, seleccionamos en donde queremos que esté y le ponemos en operaciones con registros. De ahí le ponemos agregar un nuevo registro. Siguiente, damos donde dice texto, donde dice agregar un nuevo registro, vamos a poner qué queremos que diga el botón. ¿Qué va a ser eso? Agregar un nuevo registro.
Le damos en siguiente. Aquí va a ser el nombre. Dice que pongamos un nombre significativo que ayudará a que haya referencia de lo que significa el botón. Y le ponemos ahí donde diga agregar un nuevo registro. Le damos finalizar y ya es así. Ahora solo falta acomodarlos para que queden bien. ¿Lo vas a subir de Kinopita? ¿Cuál? ¿Sabes cómo subirlo? Así es como se hacen los botones en Access. Ahora, para ponerle un diferente diseño, le pondremos imágenes, el cual se hace poniendo donde dice herramientas de diseño formulario, le ponemos en diseño y aquí mismo le damos en imagen, en el icono imagen. Seleccionamos donde queremos que esté la imagen y soltamos y seleccionamos la imagen que sea de nuestro agrado. Esa. Ahora por acá seleccionaremos otra imagen y haremos el mismo procedimiento. En herramientas de diseño de formulario le ponemos diseño y después imagen, en el icono imagen. Seleccionamos en donde queremos que esté la imagen y seleccionamos la imagen. Y ya estas son las imágenes que nosotros seleccionamos. También le podemos poner un logotipo si queremos y lo seleccionamos y ya. Si podemos ver, aquí está nuestro logotipo y nosotros lo podemos hacer de la medida como nosotros queramos o como nosotros queremos que esté. Le podemos poner un título. Nuestro formulario tendrá por título Escuela 109. Ya si nosotros le queremos agregar más cosas, es solamente de ir a la herramienta de diseño de formulario y poner lo que queramos ponerle. Gráficas, más botones, más imágenes. Le podemos poner una imagen de fondo. Por ejemplo, ahí ya le podemos poner una imagen de fondo. Le pondremos la misma del logotipo para que se vea diferente. Es un ejemplo sobre cómo poner los botones y el diseño. Gracias, esto sería todo.